Antes de comenzar, me gustaría hacer un apunte sobre el último de los himnos que nosotros estuvimos cantando. El himnólogo dice: lávame en tu sangre, Jesús, y nibia blancura tendré. En lo particular, y como yo sé un poquito de física teórica, me gusta destacar esa figura que usa el himnólogo cuando habla de nibia blancura. Pues evidentemente, nibia es de nieve, no es de la crema que uno se pone en la cara ni nada de eso. Es nibia, a pesar de que suena como la crema, a lo que se refiere, a lo que apela, es de la nieve, que viene de la nieve. Entonces, en la nieve sucede algo interesantísimo, y sobre todo con la blancura de la nieve. La nieve, si la miramos en el microscopio, si la auscultamos realmente, nos daríamos cuenta de que la nieve per se no es blanca. Tampoco. No. ¿Ustedes se han puesto a pensar de qué color es la nieve? Magnífico. La verdad es que la nieve es microscópicamente un agua, un pedacito de agua. Entonces, podemos verlo como si fuera un cubo de hielo minúsculo. Cuando ese cubo minúsculo de hielo se agrupa, hacemos un montón de pedacitos cristalinos. Cuando todos esos poquitos de cristales de hielo los juntamos en un sitio, entonces eso es capaz de atrapar la luz. Pero no atrapa, porque lo que ustedes ven en los colores que nosotros estamos mirando ahora son convencionales, es una convención. Nosotros hemos llegado al acuerdo de que cuando Ivo se pone esa camisa, nosotros la vemos roja. Todo el mundo dice que es rojo, pero eso es un convencionalismo, o sea, no hay algo que sea rojo per se, sino que cuando la luz incide sobre la camisa de Ivo, la luz tiene todos los matices, todos los colores. Entonces, la camisa de Evo, ese material del que está hecha, se queda con todos los colores y rebota el rojo solamente. ¿Se entendió? Pocos cuerpos, muy pocos cuerpos, atraen y se quedan con toda la luz. Porque la luz tiene todas las longitudes de onda, inclusive aquellas que nosotros no vemos, aquellas que están por debajo del rojo, lo que se llaman infrarrojo, y por encima del violeta, lo que se llaman ultravioleta. La nieve, como es ese cristal tan especial, no se queda con nada de la luz y la devuelve íntegramente. Entonces nosotros vemos todas las longitudes de onda mezcladas en la devolución, porque es cristalina. Entonces, lo que yo quería mostrarles era que cuando el himnólogo dice: lávame en tu sangre, Jesús, y nibia blancura tendré, es que lo que hace la sangre de Cristo es ponerme transparente. ¿Entienden? Es ponerme transparente, que cuando me junto con otros que son como yo, recibo la luz. ¿Quién es la luz? Cristo, ¿verdad? Entonces yo devuelvo esa luz en blancura. ¿Ven qué cosa tan...? Bueno, nosotros hemos acabado lo que era mi propósito de estudiar el canon del Antiguo Testamento. Lo acabamos la semana pasada. Ustedes recuerdan que lo último que hablamos fue acerca del concilio de Yamnia. ¿Recuerdan el concilio de Yamnia? Cuando se reunieron esos 70 en la ciudad de Yamnia, por allá arriba, cerca del puerto de Tiberíades, de la ciudad de Tiberíades. Entonces, delimitaron los libros que a partir de ese momento nosotros tenemos como libros canonizados. Se cerró el canon del Antiguo Testamento. Antes de que se cerrase el canon del Antiguo Testamento,
habían unas traducciones en griego. ¿Alguien recuerda cómo se llaman esas traducciones en griego? Que el rey Ptolomeo II, que le llamaban Filadelfo, pidió que le hicieran la Septuaginta, o la versión de los 70, la Septuaginta. Eso fue 300 años antes de nuestro Señor, 328 años antes de nuestro Señor Jesucristo. O sea que la Septuaginta es muchísimo más antigua que el cierre del canon del Antiguo Testamento por parte de los hebreos. ¿Cómo se llama el Antiguo Testamento por parte de los hebreos? ¿Ustedes recuerdan cómo le pusimos? Era la unión de 3 letras, T, N y K, el Tanaj, exacto. Y estaba compuesto de la ley, los Neviim y los Ketubim, por eso se llama Tanaj. Pues hasta ese momento, digamos que hasta el año 90, que es donde se reúne el concilio de Yamnia, digo se reúne y lo pongo entre comillas, como lo puse en la vez anterior, porque hay quienes entienden que eso no pasó, o que si pasó, realmente no fue una reunión así como planificada, y eso tiene sus vertientes de conflicto, por eso yo no quiero entrar en eso, en categorías. No quiero ser categórico con esto, pero sí que tengamos claro que se dice que a partir de ese año 90 es cuando ya está completo el canon y de ahí para adelante ya no se le agrega, no se le pone, no se le quita. Está completamente cerrado el canon. Pero el canon no es un libro. He hecho énfasis en toda la presentación de que el canon son muchos rollos, son muchos libros. Entonces, cuando se trataba, por ejemplo, del libro de los Salmos, el libro de los Salmos estaba compuesto de 150 hojas de un libro, pero escritas una detrás de la otra. También tenemos que tener en cuenta que hasta el año 328, cuando hay la traducción al griego, dentro del mismo pueblo hebreo, dentro del Tanaj, no existe una diferenciación marcada entre una palabra y la otra, entre un párrafo y el otro, entre una oración y la otra, sino que por las condiciones propias de los idiomas semíticos, los idiomas que nacieron allá en la Torre de Babel, allá en Mesopotamia, todos esos idiomas son idiomas semitas o semíticos, vienen de Sem, de esa familia. Todos esos idiomas tienen en común eso, que primero los protoidiomas, o sea, los idiomas antiguos, no los idiomas modernos como lo vemos ahora, sino que los protoidiomas de eso son carentes de signos de puntuación. O sea, no existe tal cosa como punto y aparte, o coma, o punto y coma, o cosas por el estilo, ni tampoco en los protoidiomas existen, de los semitas, no existen las vocales. Eso tiene que estar bastante claro porque lo he mencionado en muchísimas ocasiones. Imagínense que yo, se me ocurre decir, el 14 de febrero, por ejemplo, le escribo una carta a mi esposa y le pongo T, espacio, M, C, H, ¿verdad? Por el contexto en el que yo lo dije en español, ustedes todos saben que yo dije te quiero mucho. O te amo mucho, que fue lo que dije, ¿verdad? Pero yo pude haber dicho te amé mucho. O pude haber dicho te imo mucho. O mucha, o todas las variables que tienen que ver con la forma de pronunciar
el asunto. Nosotros podemos pensar que era un poquito difícil para ellos el conocer que era la letra que iba, la vocal que llevaba realmente en ese asunto, pero si nosotros tomamos en cuenta primero que el Tanaj era leído continuamente, era leído, primero, aunque estuviera escrito en ese proto-idioma, el proto-lenguaje, era leído todos los sábados y durante la reunión familiar, era leído todos los días por la pronunciación, por la forma en la que se leía, por la musicalidad, por la expresión. Todo el mundo sabía qué letra era la que iban ahí. O sea, para nosotros ahora es un lío, pero para ellos era sumamente sencillo porque lo manoseaban todos los días. ¿Cuándo aparece entonces la Biblia como un conjunto de libros? Ya ese canon interpuesto, ya ese canon rigorizado, ya con rigor, ¿cuándo aparece como un libro? O sea, como una continuación de libros o de cartas, una continuación de la otra. Aparece con este asunto, con lo que se llama el texto masorético. Ya eso no tiene que ver con el canon, ya el canon estaba cerrado, podemos hablar acerca de algunas otras cosas que tienen que ver con el canon, pero ya cerramos el canon. Vamos a hablar acerca de, en esta ponencia vamos a hablar acerca del texto masorético y vamos a hablar también en una ponencia posterior, podemos hablar si quieren acerca de la Peshita o de la Stuttgartensia, que son formas de la Biblia, de cómo llegó hasta nosotros y sobre todo el Antiguo Testamento. Pero la próxima semana vamos a estar hablando también acerca de el impacto del hallazgo de los manuscritos de las cuevas de Qumrán, para darle para redondear la idea de esto de los escritos y sobre todo de los escritos del Antiguo Testamento. Adelante, mi hermano. El texto masorético, si yo le digo masorético, suena como si fueran masones, ¿verdad? De la secta de los masones. Eso es lo que deberíamos pensar inmediatamente. Eso no tiene nada que ver con los masones. El texto masorético dice acá que viene o deriva de la palabra masora o mesora, para que ustedes vean. Inicialmente, la palabra masorá o mesorá aparece en el libro de Ezequiel, en el capítulo 20, así que escrita como tal, en el capítulo 20, versículo creo que 18, en el que tiene que ver con traba, o sea, como camisa de fuerza, como para que no se desviaran. Es una especie de tranca, de traba, que aparece, ahí está. La palabra hebrea masorá o mesorá es tomada de Ezequiel 20:37 y significa originalmente el adjetivo, es un adjetivo que significa traba. La fijación del texto se considera que está en la naturaleza de un grillete, de una cosa que te restringe a partir de su exposición. En el transcurso del tiempo, esa masorá o mesorá se fue convirtiendo en una tradición, o sea, agarrar las cosas y no dejarlas que se muevan para ningún lado. Entonces, el término traba o mesorá llegó a conectarse con el verbo que significa tradición, que tiene que ver con la transmisión tradicional de las cosas, o sea, es el rescate o el apego a las tradiciones. Hay un escritor que estuve leyendo en la semana que dice que la diferencia entre el judaísmo y el cristianismo, eso no es cosa mía, eso es cosa que leí, que quiero compartirlo con ustedes ahora, es el que el cristianismo es una religión, mientras que el judaísmo es una tradición. El judaísmo se hace, el cristianismo se
cree. Entonces la gran diferencia, dice el que yo, por lo que estoy estudiando, le concedo muchísima razón, tiene que ver por ahí, que el judaísmo hasta Esdras era siempre no cree. Y a partir de Esdras se escribe y se cree lo que se está haciendo. El texto masorético no es más que la versión hebrea de ese Tanaj que surge entre el siglo VII y el siglo IX aproximadamente. No estamos hablando del primer siglo, no estamos hablando del Antiguo Testamento, ni siquiera estamos hablando del año 90, estamos hablando de 9 siglos más para adelante. O sea, ya ahí estamos entrando a la Edad Media. En los años del siglo VIII, del siglo VII, a finales del siglo VII, aparecen los musulmanes. Es donde se desarrolla la fe musulmana. Y tiene en el mismo contexto geográfico de los judíos, aparece con mucha fuerza. Entra con mucha fuerza eso de el profeta de Alá. Y comienza a hacer una especie de revolución entre esas tierras árabes y ese mundo del Medio Oriente. Entonces, los judíos, y sobre todo estos que tenían tanto afán, de Roma, y una gente que son judíos y viene de Medio Oriente, de Arabia, por ejemplo, cuando se juntan, no dicen lo mismo, leen lo mismo en la Torá, pero como la Torá no tiene puntos y comas y nada de eso, la expresión no es igual. Y como es un idioma fonético, entonces una palabra puede ser tergiversada, puede ser cambiada. Como hice el asunto ahorita de amé y amó, como no tiene el acento y no tiene que es una O ni una A, entonces sonaba amé o sonaba amó. Entonces ellos, preocupados por esto, ellos se dedican a poner los puntos de prosodia, como se llama, los puntos de prosodia en el idioma hebreo. Eso es un gran adelanto, porque ahora ya no es de oído, ya no es de que la tradición pasa, sino que hay algo escrito. Y eso escrito ya dice que no es amó, que es amo. No es amá, es amo. Y así tiene mucho más sentido. Otra de las cosas que ellos hacen es que botan un poquito de la grafología hebrea antigua y usan grafos más modernos. Ve a ver si me puedes dar la próxima. Ahí está. Ese es el texto masorético. Como pueden ver, hay puntitos y rayitas y hay señalaciones como en esta, donde donde se hace una pausa, con qué letra la vamos a leer y todo eso. ¿Se puede ver acá? La pueden ver, ¿verdad? Aquí sí es difícil que ustedes lo vean. Este es el texto tradicional. Esta es la estugartencia. Dígame. Eso lo vimos.
yo traje una Biblia en hebreo para que la manoseen, la vean. Y como dice don Manuel, se puede ver que viene de este lado, se lee de izquierda a derecha. En el mismo orden en el que nosotros leemos, por filas así, pero de izquierda hacia derecha. Pueden ver los tres tipos de escritura y pueden ver cómo aquí no hay ninguna señal de cómo se debe pronunciar. ¿Ven? Sino que están las letras, y sobre todo las letras en el hebreo antiguo, que era este. ¿Ven? No hay ninguna referencia a la vocal, a qué vocal deberían usar, y eso debe quedar bastante claro. De manera que el principal aporte, esta versión, el asunto del texto masorético, contribuyó con muchas cosas. Lo primero es, desde mi óptica, el hecho de que fijara las palabras, porque si usted pone el acento donde va y pone la letra, la vocal que le corresponde, la palabra está completamente fijada. Eso es definitivo, ya no podemos salir. El hecho de que usara caracteres más modernos es otro paso de avance. El hecho de que lo hicieran todo en un solo libro, en un solo rollo, en un solo estado, eso también es un paso de avance. Cuando la palabra, la Torá o el Antiguo Testamento en sentido general, cuando hablábamos de el canon, hablábamos de que eran libros sueltos, o sea, inclusive el Pentateuco, que es para nosotros sería como un librito así pequeño, porque son 5 cartas, aunque una de ellas es bastante larga, pero son 5 cartas que se pueden pensar que son reducidas, pero siempre estuvieron separadas. Esto es uno, esto es otro, por eso se llama Pentateuco, esto es otro. Cuando eso se reúne en un solo escrito, ya no se llama canon, sino que el canon siempre se va a llamar, pero ya no lo vemos como un canon separado, sino que lo vemos como una cosa que se llama códice. ¿Estamos claros? Entonces ahí aparece la palabra códice. Esto es como el preámbulo de lo que nosotros tenemos como libro. El libro aparece muchísimo más adelante, en la Edad Media, precisamente cerca de los tiempos de los masoretas. Y esa escritura, que originalmente era sobre piel de ganado, pasó a ser escritura en papiro, o sea, sobre hojas de papiro, que era un arbusto que se daba por allá por Egipto. Tuvo en su momento, como nosotros tenemos también en nuestro momento, ataques frontales. Al momento de pasar de rollos a códice, los ortodoxos hebreos decían, es que no se puede escribir la Biblia, nuestra Biblia no se puede escribir en un pedazo de hoja. Eso se va a deteriorar de una vez y eso no se puede. Me hace como pensar en las diferentes versiones que nosotros hemos manoseado y que cuando aparece una versión, nosotros decimos, no, es que esa versión no está bien, porque esa versión tergiversa, o porque ahora no quieren traer la Biblia porque la Biblia está en la computadora o en el celular. Entonces, de esas mismas cosas ya hemos peleado otras batallas, y una de las grandes batallas fue poner la Biblia en un códice. Bueno, los primeros códices, o el primer códice del que se tiene noción,
es el Códice de Alepo. En el año cerca, estamos hablando del año 908 de esta era, en el siglo X. Recuerden que los masoretas trabajan entre el siglo VII y el siglo IX. Lo que ellos hicieron y la forma en que lograron grabar su códice, su reunión de todos esos libros. Códice es la reunión de todos los libros, así como los tenemos ahora en la Biblia. La mayoría de esas cosas se perdieron. La inmensa mayoría se perdió, porque se deterioraban. Si hay algunos salvados, es por lo que yo les comentaba, que la Biblia se enterraba. Después que ya cumplía con su tiempo, que estaba deteriorándose, no podían dejarla a la intemperie, sino que a través de un ritual se llevaba al templo en su momento y se cavaba y se metía la Biblia ahí para que nadie fuera a pisotearla ni nada de eso, para que se conservara o se degradara en un lugar apropiado. Algunos fragmentos se salvaron porque iban a ser enterrados y no se enterraron a tiempo, y por eso tenemos fragmentos solamente de la escritura hebrea de esos tiempos. De todo lo que escribieron los masoretas, y sobre todo los masoretas originales, estamos hablando de, imagínense que en el año 800, ya bien entrado el año 800, siglo VII, nada de eso se salvó. El primer códice completo del que tenemos memoria, o del que tenemos evidencia, es como les decía, el Códice de Alepo. Y posteriormente, en el año cerca del 1020, las fechas son exactas porque eso fue encontrado y está bien documentado, aparece el Códice de Leningrado. El Códice de Alepo tenía sus deficiencias, tenía libros que no estaban completos, libros rotos, mientras que por otro lado, el Códice de Leningrado en el 1008, lo que les mostraba arriba, antes de eso, que estaban divididos, esa es la explicación. En la izquierda está el Códice de Leningrado, eso que acabamos de decir, que se supone que estuvo escrito en el año 1008 de esta era. Las imágenes del medio son del Códice de Alepo del año 900, y la parte de la derecha es lo que encontraron en Qumrán, que se escribió en el siglo II antes de nuestra era, o sea, antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Las dos pertenecen al libro de Génesis, las dos primeras. El último es de Isaías. Como se puede ver ahí, entre el Códice de Leningrado y los textos de Qumrán, más o menos ¿cuántos años hay? Si el Códice de Leningrado fue en el 1008 de esta era y el otro fue en el año 100 antes de nuestro Señor, más o menos como ¿cuántos años hay? Como 1100 años. O sea que la diferencia entre uno y otro es 1100 años. Yo quería traer eso porque más adelante vamos a hacer una precisión acerca de ello. El manuscrito masorético, a diferencia de los rollos, tiene notas al margen. Tanto en el rollo de Isaías, que pertenece a la tradición de la Tanaj normal, hebrea, como en el Códice de Leningrado no aparecen los signos de puntuación, ni tampoco aparecen lo que se llama la Mesorá Parva o la Mesorá Magna, que son una serie de anotaciones que se le hacían al texto, anotaciones, así como yo tengo anotada la presentación aquí, ¿ustedes ven? Mi presentación, que es lo que están presentando ahí arriba, tiene anotaciones, tiene lo que yo debo decir aquí o
que debo resaltar en algún punto. Eso tiene el texto masorético, tiene anotaciones que son reglas memotécnicas, como yo les dije la semana pasada, de cuántas letras deberían haber en un párrafo y de cuánto pesaban esas letras, o sea, qué valor numérico tenían esas letras. El texto masorético, como pudimos ver ahí, está por bloquecitos. Ellos comienzan a separar las expresiones y se ve muchísimo más cómodo para leer. Es más o menos parecido a lo que nosotros tenemos en la Biblia. Aún en ese momento no habían capítulos y versículos. Los capítulos y versículos aparecen, como siempre han aparecido, en el libro de los Salmos. Porque los salmos tenían números y los números eran letras. Y las letras se ven como notas al margen, como textos masoréticos, como masorás de cualquier libro. ¿Se entendió? Ese Salmo 1 tenía una Aleph, una primera letra que pesa 1. Entonces, Aleph y así Bet por el número 2. Salmo 2, afuera tenía lo que los masoretas hicieron, o lo que se puede ver acá. Las notas al margen, que pueden ser, como les dije, notas cortas o notas largas. Dale un poquito para atrás para que vean las diferencias. Ahí están. Para que vean las diferencias de cómo se ve el texto masorético, el códice de Leningrado, sin signos de puntuación, Torah pura, y los rollos de Qumran, del Mar Muerto. Adelante, mi hermano. Ajá. Otra diferencia dramática entre los manuscritos masoréticos y los demás rollos, que es más difícil de ver en las imágenes que les mostré, es que los manuscritos masoréticos no son rollos. Como yo les dije hace un ratito, son códices. Es decir, se ven y funcionan como los libros a los que nosotros estamos acostumbrados. ¿Por qué aparece esa innovación en los masoréticos? Si habían pasado 1000 años desde nuestro Señor o desde los esenios hasta los masoretas y no ha habido ningún cambio, ¿por qué ellos pusieron esos puntitos, esas rayitas y esas cosas? Para responder todas esas preguntas debemos dar un paso al costado y considerar la naturaleza del idioma hebreo y pensar más detenidamente en cómo fue que se transmitió el texto de la Biblia hebrea desde mucho antes de la época de Jesús hasta la época masorética. Si nos ponemos en esa posición, podemos ver que estos fragmentos innovadores, estas innovaciones de los manuscritos masoréticos, tienen mucho que ver porque con el surgimiento del Islam en el siglo VII después de nuestra era y el aumento concomitante de la documentación escrita en los siglos que fueron a partir de él, hubo una tendencia cultural general en el Medio Oriente a una creciente textualización, a llevar a escrito durante este periodo las tradiciones que anteriormente solamente eran conservadas oralmente. Este movimiento hacia la textualización se sintió principalmente o sobremanera en las comunidades judías y sobre todo en aquellas que, como yo les dije, vivían lejos de la fuente o lejos del epicentro judío. En el siglo VII, en Tiberíades, en el norte de la tierra de Israel, surgió un grupo de eruditos cuya especialización radicaba en la preservación precisa tanto de la parte escrita como de la parte oral del texto bíblico. Esos eran los masoretas.
Recuérdense que yo les decía que el término Masorá lo que tiene que ver no es con otra cosa, sino con la preservación de la tradición. Masoreta, piensen en tradición. Habían recibido ellos mismos la tradición oral con respecto a la recitación precisa del texto bíblico, que era, como ustedes saben, pura consonante. El gran genio innovador de estos eruditos fue que encontraron la manera de textualizar, o sea, de hacer que las cosas que se oían se vieran escritas. Esta tradición de recitación, que anteriormente había sido puramente oral, elaboraron 2 conjuntos de símbolos, cada uno de los cuales contaba de puntos y rayitas. Un conjunto representaba las vocales y el otro representaba las pausas y los enlaces como comas, punto y coma, etc., necesarios para dividir el texto en las unidades de sentido correctas. Luego, estas vocales y acento se escribieron dentro y alrededor del texto consonántico mismo, porque originalmente esas vocales y esas consonantes no estaban en el texto, estaban fuera de la línea del texto. Entonces usted tenía que ir leyendo adentro y afuera para conformar la palabra y escuchar qué fue lo que se dijo. Entonces, posteriormente ya una innovación, un paso muchísimo más grande, fue que esos puntitos, esas comas, esas rayitas, entonces se insertaron, como lo vimos en el texto masorético que nosotros tenemos ahí del texto de la figura que pusimos. Luego, estas vocales y acentos se escribieron dentro y alrededor del texto consonántico mismo. Así, por primera vez en la historia, las partes escritas y oral de la Biblia se unieron en forma escrita en una sola página. Adelante. Esa es una ampliación de Génesis 1:1. Bereshit Barú Elohim, ya yo no sé más nada, eso es lo único que yo me aprendí. Pero sí se pueden ver con claridad, ¿verdad que sí? Se pueden ver todas las rayitas, los puntitos, los acentos, que es completamente diferente a lo que vimos del Códice de Alepo y lógicamente muchísimo diferente a lo que era la Torá de los hebreos. Adelante. Hay relativamente pocas variaciones entre el texto masorético y el Códice de Leningrado, por ejemplo. Variaciones mínimas. Hay un poco más de variación entre el texto masorético y los escritos de Qumran. Se ven un poquito más de variaciones. Recuérdense que yo le había dicho la semana pasada que las variaciones inherentes dentro de todo el texto masorético, si quitamos las puntuaciones estas de las que es necesario, imprescindible que hablemos, es de una letra por cada 1000 letras escritas. O sea, eso significa muy poca variación, realmente muy poca variación. Pero, al mismo tiempo, cuando se insertan las letras, las vocales y eso, comienzan a darse más variaciones, porque hay un problema con la interpretación ahora. Una cosa que originalmente no decía nada, o sea, le quitamos todos los puntitos y son igualitas. ¿Ok? ¿Estamos claros? Le quitamos todos los puntitos de cómo que se menciona, si es una A, una E, qué sé yo, lo que sea, y son muy parecidas. Hay una variación cada 1000 letras. Una cosa, yo diría que infinitesimal, por decir una palabra, aunque no es. Pero cuando se introducen las letras, que se puede ahora traducir de nuevo, porque mientras no hay puntitos y cosas, ustedes pueden traducir libremente.
Pero cuando lo atan, que ya usted dice, no, es una A lo que va ahí, ya usted no puede decir que no es. Ya eso es lo que hay. Ahora comienzan a salir diferencias. No es lo mismo come que como que comí, pero ya la estugertencia, que es esa, o el texto masorético, dice que es una I y acentuada lo que va ahí. Ya no es como ni come, es comí. Entonces comienzan a haber una serie de diferencias entre las traducciones de ese texto masorético, que tiene ya una palabra, no es un kanji como los japoneses o los chinos, es una palabra que usted puede ya traducirla perfectamente a su idioma, pero cuando la traduce, cambia el sentido de lo que dice el párrafo. Entonces, a partir de ahí, en cada etapa del crecimiento de la humanidad, comienzan a salir controversias. Primero, en el período rabínico. Los rabinos no tenían mucha vinculación con el texto masorético porque los rabinos terminan prácticamente con la destrucción del templo. A partir de ahí es que comienzan los masoretas. Los rabinos tenían algunos problemas con la Septuaginta, muy a pesar de que ellos respetaban la Septuaginta, porque yo les dije a ustedes que la Septuaginta no la hicieron 3 dominicanos allá, ni porque estuvieran dirigidos por un inglés. Fueron 70 maestros de la palabra, 70 hebreos, 70 judíos que la hicieron, entonces le debían merecer muchísimo respeto. A propósito, hasta los masoretas, hablando del año 1000 de nuestra era, hasta los masoretas, el único idioma al que se le permitía traducir la Biblia era el griego, porque decían que cualquier otro idioma lo tergiversaba. No había capacidad en ningún otro idioma para leer lo que en hebreo estaba escrito ahí. Y eso se mantuvo prácticamente hasta nuestros días. Con la imposición de los dueños del mundo, que eran los romanos, ellos dijeron, no, nosotros nos vamos a ocupar de que el latín sea mejor que el griego. Y hasta hace menos de 100 años, la Biblia solo se leía en latín. Solo se podía leer en latín, porque a partir de ahí dijeron, no, es que el idioma que preparamos para que la Biblia fuese explicada, que va por encima del griego, el único que te puede decir lo que realmente dice ahí es el latín. Ya ustedes saben cómo es que va este pleito. Bueno, finalmente, quisiera mostrarles algunas controversias. Yo sé que no me va a dar tiempo ya de hecho son las 8. Pero traje acá algunos contrastes, algunos puntos de choque entre la Septuaginta y el texto masorético. Es muy importante, y hasta ahí era que quería llevar la ponencia, que leamos cosas como esta, porque la presión que tenía el masoreta de eliminar algunas cosas que tenían que ver con nuestro Señor, hizo que algunas palabras cambiaran el sentido de las oraciones que estaban dentro de ella. Y cuando se hace la traducción entonces a los otros idiomas, se ve que hay un problema porque no son mesiánicas. O sea, no hablan de nuestro Señor.
Yo voy a traer, por asuntos de tiempo, voy a traer solamente, qué sé yo, 2. Yo tengo 9, que eso es casi un día entero de... Vamos a ver Salmo 22, 16. Salmos 22, 16. El texto masorético hebreo lee: porque perros me han rodeado, una turba de malhechores me ha cercado, como un león a mis manos y a mis pies. Eso es lo que lee el texto masorético. ¿Cómo lo traduce la Septuaginta? Porque me han rodeado perros muchos, congregación de malvados asediándome, han horadado mis manos y mis pies. ¿Se entendió? En la del texto masorético, ¿dónde está la figura de Cristo? No aparece, lo voy a leer de nuevo para que lo vean. Dice: porque perros me han rodeado, una turba de malhechores me ha acercado, como un león a mis manos y a mis pies. ¿Dónde está la figura de Cristo? ¿Quién identifica a Cristo ahí? Es un texto mesiánico. El otro, la Septuaginta, la griega, dice: porque me han rodeado perros muchos, congregación de malvados asediándome, han horadado mis manos y mis pies. ¿Se nota ahora? La diferencia es una entre la palabra león y horadado, es una A. Uno dice una cosa con A y el otro lo dice sin la A. La palabra cambió completamente, si se fijan, la única diferencia que hay, porque a pesar de que está, digamos que cambiado el orden de las palabras. Una dice, porque perros me han rodeado, el otro dice, porque me han rodeado perros muchos. Porque perros me han rodeado una turba, dice el texto masorético, de malhechores me ha acercado, congregación de malvados asediándome, dice la Septuaginta. Eso se lee y es igual, pero en la otra, que es donde hay la diferencia, dice, como un león a mis manos y a mis pies. Y la otra dice, han horadado mis manos y mis pies. Me han hecho hoyos en mis manos y mis pies. Ahí se ve claramente la figura de Cristo. La diferencia, les reitero, es lo mismo. Si lo ven sin las vocales, se trata de la misma palabra. En el texto masorético, cuando lo hicieron, le pusieron un puntito que en lugar de horadado, dice león. Vamos a buscar otra. Este es un poquito más difícil, pero vale la pena. Deuteronomio 32, 43. En el texto masorético dice: alabad naciones con su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos, tomará venganza de sus enemigos, y habrá expiación por las tierras de su pueblo. Así fue como los masoretas dijeron que debía decirse. Pero vamos a ver la Septuaginta, cómo dice, el mismo versículo 43. Regocijaos cielos a la par de sí y adórenlos todos los ángeles de Dios. Regocijaos gentiles con su pueblo y confórmese en él todos los hijos de Dios, porque la sangre de sus hijos ha vengado y vengaráse, y retribuirá venganza a sus enemigos, y a los que aborrecen retribuirá, y purificará el Señor la tierra de su pueblo. Me fui un poquito más para allá, hasta el 45, pero en lo que tiene que ver con la primera parte, alabad naciones con su pueblo, eso es lo que dice el texto masorético, poniéndole los acentos donde convenientemente cabían.
Sin embargo, el texto de la Septuaginta, que es 400 años anterior, dice, regocijaos cielos a la par de sí, y adórenlo todos los ángeles de Dios. Regocijaos gentiles con su pueblo. ¿Verdad que ahí sí se menciona la figura de Cristo? ¿Ve? Entonces, en el otro no hay manera de que tú te des cuenta de que es un asunto que invoca la figura de Cristo Jesús. Así también les puedo hablar acerca del Salmo 40, los versículos que van del 6 al 8, que dice, sacrificio y ofrenda, el texto masorético dice, sacrificio y ofrenda no le agradan, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado, dice el versículo 6. Y vamos a dejarlo ahí hasta el 6. Sacrificio y oblación no has querido, dice el texto de la Septuaginta. Cuerpo empero me has preparado. Holocausto ni por pecado has pedido. ¿Se entendió? ¿Se ve la diferencia en lo que estoy diciendo en la primera y en la segunda parte? ¿Dónde aparece ahí el sacrificio de Cristo? Aquí dice, has abierto mis oídos. Y el otro dice, cuerpo empero me has preparado. Y todo eso es puntuación. Si se van a los grafos originales, no hay ninguna diferencia, más que los puntitos y las rayitas que le pusieron los masoretas. Eso solamente para abrirle la visión de qué buscaban los masoretas, cuál era el fin de los masoretas y sobre todo la presión que tenían de empequeñecer la figura de Cristo, la figura del Mesías, porque ninguno de ellos era mesiánico, ni podía serlo, sino que tenían que tratar de seguir con el asunto de las tradiciones. Como yo les dije, ya nos pasamos por 10 minutos, en la próxima semana vamos a ver la importancia de los rollos del Mar Muerto, de los descubrimientos de Qumrán y cómo esto afecta esto que hemos leído. Porque los rollos del Mar Muerto son antes del texto masorético. El único problema es que el texto masorético, que es ese, ya todo el mundo lo vio. El texto masorético es la regla dentro de los judíos de ahora. Y el texto masorético, por un buen tiempo, fue de donde se sacó el Antiguo Testamento de nosotros los reformados. Se sacó del texto masorético, no de la Septuaginta. Bueno, hasta ahí. El próximo miércoles entonces nos juntamos y vemos un poquito más acerca de qué importancia tiene el asunto este de los escritos o los rollos del Mar Muerto. Que Dios les bendiga y feliz noche.